Quiero uno de esos para mí. En el tema de sistemas de altavoces autoamplificados con batería recargable, absolutamente ninguna palabra está dicha. Quizás usted se haga la pregunta de cómo hizo para que un altavoz que nadie conoce se trepara directamente en la segunda posición de los mejores del mundo. En el día de hoy hago realidad este sueño de muchos conocerlo. Les presento en el día de hoy un altavoz que me ha impactado de verdad. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, con más de 137.000 suscriptores y más de 24 millones de vistas, y tengo el honor de presentarles en el día de hoy el espectacular Precision Drive K8. Comenzamos. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. Es muy probable que usted se esté preguntando en este momento esta marca Precision Drive de dónde proviene, o cuál fue la idea de su creación, o por qué existe de un momento a otro y por qué estoy tan enfáticamente hablando en este video y la voy a recomendar de una manera especial durante todo el transcurso de lo que voy describiendo. Precision Drive, inicialmente cuando no era una marca, era un grupo de personas en China supremamente profesionales, absolutamente radicales en cuanto al diseño de altavoces. De hecho, estas son las mentes de grandes marcas comerciales que conocemos y que hemos mencionado durante el transcurso del canal a medida que hemos sacando videos. Todo el tiempo estuvieron desarrollando productos para otras grandes marcas, pero ellos tomaron la decisión de que si tenían todo este conocimiento y muchas capacidades, podían realizar un sonido espectacular después de haber recogido absolutamente toda la experiencia y todos los conocimientos que tienen con respecto a todas las marcas relacionadas, y se enfatizaron en sacar un producto absolutamente revolucionario, asequible, donde se prioriza la solución rápida y la facilidad de uso por parte del usuario, y se proyectaron a ser los mejores altavoces del mercado. Honestamente voy a decir abiertamente algo, ustedes me preguntaron qué marca era mejor que Electro Voice. Pues no se me daría absolutamente nada decirlo cuando me encontrara alguna que fuera capaz de competirle, y déjenme anunciarles que en el día de hoy Precision Drive es el principal competidor que se va a encontrar Electro Voice durante el mercado para el 2024 y los años venideros. ¿Qué es el Precision Drive K8 o el altavoz autoamplificado que usted está viendo en este momento? Es un altavoz de batería recargable con una estructura de la caja hecha en polipropileno y con una reja frontal metálica. Aquí tenemos el logo de la marca de Precision Drive y es un altavoz de 8 pulgadas con un driver que reproduce las frecuencias medias y graves. El sonido se caracteriza por ser un sonido muy plano, muy uniforme, no hay una profundidad exagerada de bajos, por lo cual puede servir para el enfoque en sonido en vivo para cantantes. Aquí en la parte superior tenemos un driver de alta frecuencia que más adelante vamos a mostrar. El parlante que tenemos acá también lo vamos a enseñar. Usa una batería recargable aquí en la parte inferior y tiene una potencia del amplificador de graves al altavoz de 100 watts y del amplificador al driver de 50 watts RMS. Esta potencia me parece muy interesante debido a que cómo hace un altavoz para sonar 118 decibeles, que es el nivel de presión sonora. De pronto, para las personas que no saben qué es SPL o nivel de presión sonora, es qué tan alto suena un altavoz. Nosotros no definimos qué tan potente es un altavoz por los vatios, sino por el nivel de presión sonora. Es un dato que usted debe revisar en todas las especificaciones de los fabricantes. Mientras más alto el número, más fuerte suena. Cada 6 decibeles de diferencia es el doble de fuerte, así que es un dato a tener en cuenta esto. Entonces es impresionante cómo un altavoz con los vatios tan bajos es capaz de sonar a 118 decibeles. ¿Cómo logra esto? Precision Drive utiliza una estrategia que a mí me parece muy llamativa, y es utilizar componentes que cada vatio lo transforma en mucha energía, a diferencia de otros fabricantes que no tienen esta capacidad de transformar tan fácil y tan eficientemente esta energía. Entonces quiere decir que con menos watts se va a oír más fuerte que otros competidores sin necesidad de invertir en tantos vatios. Esto se traduce en una eficiencia de ahorro de energía del equipo y un sonido más potente y mejor. Me acaban de decir que salió el Evol 50M. ¡Wow! Eso hay que verlo. Y si usted lo quiere observar, suscríbete y lo vamos a tener en este canal para que puedas observar el nuevo equipo de Electro Voice. Bueno, a usted se le podrá venir a la mente para qué tipo de público recomiendo este altavoz.
Les voy a ser honesto, para cualquier persona, básicamente a las personas que les sirve la Mackie Tune Go, les puede servir perfectamente este altavoz. Usted no necesita ser un ingeniero de sonido para saber de este altavoz, en comparación del Ibris 8, que usted necesita nociones básicas de operación de sonido. En este equipo no es necesario. Esto es un equipo no tanto diseñado para el público profesional, sino para personas entusiastas de la música, que quieran tener un sonido supremamente excelente por el precio que están pagando. ¿Cuántas personas puedes hacer con este altavoz? Más o menos con unos solo 50-55 personas. Puedo decir de este altavoz, es perfecto para DJs, le puede servir como monitor de DJ a las personas que tienen. Para cantantes, fabuloso. ¿Por qué? Por los efectos que vamos a explicar a continuación. Para personas que les gusta tener un sonido de alta fidelidad en el hogar, también funciona perfectamente. What did I do? Una ventaja que yo valoro mucho es la aplicación o las aplicaciones. Este no utiliza. Como me he podido dar cuenta durante las investigaciones que he hecho en cada uno de mis videos y también las visualizaciones y los análisis que hago, es que a la mayoría de los usuarios no nos interesa utilizar aplicaciones en un altavoz. Desafortunadamente las marcas siguen empecinadas en este punto y quizás de pronto no les ha dicho nadie acerca de esto, pero desde acá les comunico a todas las marcas que las aplicaciones la gente no las está utilizando o no les está sacando provecho, no les parecen importantes. Usualmente estamos tan acostumbrados a este tipo de equipos que queremos todo a la mano y queremos que el equipo sea lo más funcional y fácil posible de utilizar, y gracias a Dios el Precision Drive tiene esta ventaja con respecto a los competidores. Algo que tiene de desventaja es que solamente se puede poner en esta posición de trípode o en otra que vamos a mostrar a continuación. Son básicamente tres: esta sobre el piso de esta forma, la segunda inclinado hacia atrás. Esto es perfecto para las personas que van pasando para la calle, los transeúntes, y escuchen perfectamente bien y hay una mejora y un aumento de los graves. Y la última, que usted ya la ha visto durante todo el video, es cuando se utiliza un trípode y este se ve reflejado a la altura de la escucha de las personas también que están dentro de un auditorio o dentro de un salón. Así que tenemos algo de polifacético en este altavoz. Que haya tenido estas divisiones para colocarse como monitor de piso lo veo como algo más estético y quizás de pronto acústico. No funcionan para ubicarse del lado como monitor de piso, así como normalmente lo conocemos, pero en su defecto tenemos esta posición que nos permite hacer exactamente el mismo trabajo. Sí, ¿cómo lo sintió el monitor? Súper ese monitor. ¿Se escuchaba claro? ¿Cómo se sentía? Me encantó, porque es que uno se siente nítido, se escucha nítido, pues no pita. Mira que me moví ahí y no se pita, no pita. Ay, yo quiero uno. Vamos a describir las medidas de este equipo para que usted se dé una idea de qué tan grande es. De alto, 39.2 centímetros. De ancho, 25.1 centímetros y de profundidad es bastante, 29 centímetros aproximadamente. Hay algo que destaca este equipo de forma especial y es que es el más liviano de su categoría. Aunque el Bose S1 Pro Plus tiene un peso muy similar de 6.5 kilogramos, pero este tiene ciertas ventajas que vamos a explicar. Bueno, a continuación vamos a enseñar las partes del altavoz. En la parte frontal nos encontramos con una reja de buena resistencia, con un tipo de marcación o de perforación diagonal, pero muy fina. Me gusta esto, da cierta resistencia. En el lado izquierdo no encontramos absolutamente nada. Tenemos aquí una característica forma que tiene esta caja, unas líneas diagonales. Acá en la parte trasera nos podemos encontrar, para que lo mire con más detalle, los controles, las conexiones y todo lo necesario para que este altavoz pueda ser operado. Acá en este lado no encontramos absolutamente nada. Acá encontramos las mismas líneas divisoras y pues nos encontramos de frente nuevamente. Acá en la parte superior nos encontramos una asa de transporte que es bastante cómoda de usar. A pesar de que no tenga un caucho reforzado por debajo, es bastante fácil cargarlo largas distancias sin sufrir ningún tipo de agotamiento. Bueno, básicamente lo que vamos a enseñar a continuación en el altavoz es la forma en cómo se opera. Primero que todo, es importante decir que en este momento estamos grabando directamente a un iPad utilizando la interfaz que tiene este altavoz, donde por aquí puedes
ingresar música y al mismo tiempo sacar música hacia el iPad o hacia el iPhone. Es muy interesante esta función, así que aquí tenemos el cable conectado a la aplicación que nos está grabando y que nos va a grabar absolutamente todas las acciones que hacemos acá. Tenemos entonces el volumen del canal 1. Lo interesante es que el volumen actúa con cierto retardo con el fin de darle más seguridad a usted a la hora de operar el equipo. Acá en la segunda perilla nos encontramos unos efectos. Este reverb está espectacular, así que ahí la puede oír. Algo que me llama mucho la atención es la ecualización. Vamos entonces a mover los graves. Ahí escucha que se recortan bastante y si lo giro hacia la derecha aumentan mucho. ¿Qué particularidad hay aquí? De que tenemos que hacerlo con un destornillador. Mire que aquí le aumento, sí, y se escucha más brillante. Aquí lo disminuyo y actúa con cierto retardo, ¿cierto? Entonces aquí pues creo que mi voz está algo ideal. Con el canal 2 es la misma historia. Volumen del canal, volumen del efecto, ¿cierto? Ahí está muy interesante. Y lo mismo aquí, la ecualización. Los bajos los aumento o lo disminuyo. Vamos a mermarle un poco de reverb con el fin de que se entienda más. Y aquí los agudos los aumento o los disminuyo de acuerdo a lo que se esté trabajando. Ok, así que está bien interesante, es muy fácil de utilizar. Los micrófonos los recomiendo subirles bastante de volumen con el fin de lograr una muy buena presión sonora. La caja, el preamplificador que tiene estos altavoces es demasiado bueno. Bueno, vamos a continuar hablando por este canal, pero en este tercer canal podemos hacer diversas conexiones. Entre ellas, si vas a conectar una consola, hazlo aquí, siempre. Una consola de mezclas, una mesa de mezclas, entre otras. En caso de que no quieras perder la calidad que se pierde cuando se utiliza Bluetooth, pues es importante utilizar un cable RCA. Esto garantiza mejor calidad de reproducción también en dispositivos que no sean iPhone o computadores o Android. Vamos a conectarlo con el cable. Y le subimos el respectivo volumen. Se ve muy interesante. En caso de que nosotros queramos hacer una transmisión en vivo por Android, conectamos el cable que trae disponible el altavoz aquí en este lugar, que básicamente sería este, que trae 3 rayas y se conectaría acá para usted realizar la transmisión en vivo a su celular y aquí se conectaría. Aquí el volumen master, como lo puede apreciar, también tiene un cierto retardo y este es el volumen principal. Recomiendo dejarlo siempre al máximo y conectar cada una de las entradas y manejar el volumen al nivel deseado de cada una de ellas. Tenemos acá este botón con el fin de cambiar entre una señal monofónica, o sea que si nosotros estamos reproduciendo Bluetooth solamente va a sonar un solo canal, y si lo desconectamos vamos a tener un sonido estéreo, o sea van a sonar los dos canales L y R. Tenemos nivel de batería y botón de encendido y apagado. Aquí conectamos el adaptador de la energía eléctrica para hacer la recarga del altavoz. Dentro de los detalles más importantes que tenemos de este equipo son que este botón es interactivo. Lo dejamos presionado y este va a cambiar. Y este nos permite un cambio de efecto. Aquí nos ha cambiado nuevamente el efecto. Y aquí tenemos otro efecto, otra reverb. Y aquí tenemos otro efecto de delay. Muy interesante. Algo a tener en cuenta de este altavoz es que varias perillas son utilizadas para hacer un cambio de función. Si deseamos activar el feedback supresor o eliminador de chillidos cuando tenemos el micrófono muy cerca del altavoz, presionamos una sola vez el botón efecto del segundo canal. Para desactivarlo lo volvemos a presionar. Otra es que en el tercer canal tenemos la perilla del volumen del Bluetooth y este nos cambia del color verde de encendido a el color azul, en el cual cuando estamos buscando el Bluetooth
este se enciende y se apaga de forma intermitente. Para conectarlo debemos entonces activar el Bluetooth de nuestro teléfono, conectar nuestro equipo e inmediatamente cuando realiza la conexión ya aparece totalmente estable el LED de color azul y ahí podemos empezar a reproducir la música. En cuanto respecta a la conectividad Bluetooth, tenemos la versión 5.1 de Bluetooth. Se conecta bastante fácil, bastante rápido. Inclusive si usted ya tiene vinculado el dispositivo y enciende el altavoz, inmediatamente se conecta. Una de las características que tiene esta salida es que podemos cargar dispositivos que necesiten 5 voltios a 1 amperio por USB. Este equipo lo hace realmente al mismo tiempo un banco de fuente de poder. Es impresionante la cantidad de usos, igual que otros equipos de esta categoría como el Bose S1 Pro Plus, el IBIRS 8, que ese ya tiene salida de 12 voltios, y este que ya cuenta con salida también, al igual que el JBL EON One Compact. ¿Qué adolece este equipo? Que no tenemos Phantom Power presente en las entradas. ¿Qué ventaja le veo a esto? Poder conectar 2 altavoces. Ya le vamos a explicar cómo. Para conectar 2 altavoces Precision Drive y sumar los canales, lo primero es conectar la salida del primer altavoz hacia el otro. En el segundo altavoz conectamos la entrada. Lo que vamos a proceder es de este segundo altavoz conectamos la salida. De esta manera. Regresamos al primer altavoz y como ya lo habíamos visto, ya tenemos la salida conectada, entonces regresamos del segundo altavoz a la entrada del primero. Y ya tenemos el Precision Drive conectado para sumar 4 canales, 2 en este y 2 en el otro altavoz. Vamos a aprovechar entonces este momento y a enseñar cómo son los componentes internos de este altavoz. Tenemos primero que todo la reja. Aquí la vamos a quitar. Y obsérvese que la calidad es bastante buena. Tiene aquí una tela acústica muy similar a las de Electro Voice. Y observamos la parte frontal, donde acá encontramos el difusor o la guía de ondas del driver de altas frecuencias y aquí el parlante de 8 pulgadas. Sorprendente, ¿cierto? Está muy bien diseñado, se ve muy bien, se ve muy bonito. Así que vamos a seguir abriendo la caja. Y aquí se viene una parte muy importante del video donde vamos a ver los componentes internos del altavoz. Ok. Y aquí tenemos entonces el imán del grave y el de los agudos. Aquí entonces tenemos la caja desensamblada. Bueno, vamos a revisar entonces en este momento este altavoz del Precision Drive K8. Obsérvese que tiene lo mismo que todos los parlantes. Un papel 3 estrías, lo que lo hace muy bueno para reproducir. Tiene una bobina de 1.5 pulgadas. Tiene las salidas de aire características de estos altavoces. Ustedes me dejan en los comentarios dónde ha visto estos agujeros, en qué marcas y dónde ha visto estas marcas también. Les doy una pista, Electro Voice Evolve 50 tiene uno similar. El imán es bastante generoso, el parlante no es tan liviano. Pesado, sí, bastante, y creo que le puede ingresar una buena cantidad de watts. Es exactamente igual de tamaño al IBIRS 8 y al Mackie-Tune Go. O sea, el parecido es asombroso. Entonces aquí para que lo sigan apreciando, de verdad que es bastante generoso el imán. Creo que le pueden entrar máximo 200 watts. Entonces, para que lo tengas en cuenta, 200, 300 watts le pueden ingresar máximo a este altavoz. Bueno, vengo a mostrarles algo que es el driver de alta frecuencia. Tiene una superficie en forma de domo, el típico estriado que realmente utiliza todo este tipo de equipos, y es hecho en neodimio el imán. Es bastante pequeño pero muy eficiente, suena extremadamente nítido. Las frecuencias superagudas pueden irse muy arriba de los 20 kHz. Es de los mejores, por no así decirlo, el mejor de su categoría. El único que le competiría sería el del IBIRS 8. Se ve fantástico, honestamente. Una construcción muy sencilla, pero muy eficiente, muy bien hecha. Y de verdad me impresionó mucho el sonido de este componente. Tiene una bobina de 1 pulgada que bordea
el domo. Aquí vamos a mostrar la parte delantera del Precision Dry K8, que normalmente viene en colores naranjado, negro y verde. La calidad de construcción está demasiado excelente, me parece muy buena, un acabado y una textura muy agradable al tacto, un polipropileno de una calidad excelente dentro de este rango de precio. Observamos que es muy rígido, tiene muchos refuerzos, está muy bien hecha, la verdad. Felicitaciones a Precision Dry por hacer un altavoz magnífico en cuanto a la calidad de construcción. No tan superior como la IBIRS 8, que es un tanque lleno de plástico y de metal, pero este destaca incluso por encima del Mackie 2 Go en la parte delantera que te estoy mostrando acá en este momento. En la parte de atrás nos encontramos con este espacio. ¿Qué quiere decir este espacio? Aquí nos podemos encontrar la unidad de procesamiento o el cerebro del altavoz, lo que hace la parte lógica de todas sus funciones, en el cual hemos extraído anteriormente el circuito y aquí lo podemos mostrar. Bastante excelente, muy similar a los procesadores más avanzados de la industria, lo cual por los $549 que estás pagando por este altavoz realmente es excelente. Acá es donde viene el control de potencia, ya que aquí es donde tenemos la entrada de la energía eléctrica y la salida hacia la carga o hacia la transmisión en vivo para el iPhone. Y aquí tenemos una serie de circuitos integrados supremamente bien hechos al nivel de calidad de una computadora convencional y de otros grandes fabricantes que hacen altavoces muchísimo más caros. Excelente trabajo por Precision Dry. Vamos entonces a encontrarnos aquí en la parte inferior con la entrada de la batería, con la entrada de voltaje de batería, aquí en estas correas, que están aisladas con el típico papel dentro de estos altavoces. Luego acá está la conducción hacia el circuito integrado inteligente donde nos regula la batería. Acá nos encontramos entonces con el área de entrada de voltaje y aquí con el amplificador. Es sencillito, muy bien construido. Todos los circuitos están realmente supremamente bien hechos, de la más alta calidad, muchísima más alta que otras marcas chinas. Acá podemos encontrar mucha robustez, una tarjeta de potencia muy bien hecha, muy similar a lo que otras grandes marcas que he promocionado en mi canal se ofrece. Así que estás pagando un buen precio por este altavoz. Voy a revisar entonces lo que sería la parte interna de la caja. Tiene muy buenos refuerzos, lo que uno espera dentro de este rango de precio, honestamente, cierto, como para que usted mire el detalle. Se ve muy bien reforzada la caja en cualquier dirección, lo cual le da mucha estabilidad a la hora de los refuerzos de los graves y al mismo tiempo pues más resistencia ante los golpes. Esto es polipropileno, mucho más resistente que el ABS, solo que se raya un poquito más fácil. Me gusta este detalle de este cable hacia este lado, que es la antena del Bluetooth, y esto nos permite mejorar mucho la cobertura y el alcance de este mismo. Aquí tenemos entonces la conexión, que es un pequeño circuito integrado donde se conecta la batería con la fuente de poder interna que trae este equipo. Bueno, en la parte inferior le quité unos tornillos y nos encontramos la batería recargable de este altavoz. La tapa polipropileno muy gruesa. Me hubiera gustado que hubiera habido una herramienta muy fácil de quitar la tapa, pero porque esta vez lo justifico, porque esta batería dura 22 horas, la mejor duración de batería de todos los altavoces de este sector que he probado. Definitivamente es increíble la duración de la batería, 22 horas a volumen moderado. Y trae estas pestañas en las cuales nosotros la podemos extraer con facilidad. Y bueno, y entonces aquí tenemos la batería y ya la vamos a mirar con detalle a continuación. Aquí nos encontramos entonces la maravillosa batería de este altavoz. Aquí tenemos entonces las conexiones para que esta cargue y también para la salida de voltaje hacia la fuente de poder del equipo, para que este funcione sin necesidad de estar conectado a la energía eléctrica y dependa de la energía de la batería. Esta batería está equipada muy bien. El voltaje de salida es 14.8 voltios y pues nos ofrece por hora 90 vatios.
Es un buen consumo y nos ofrece la increíble capacidad de 6100 miliamperios. Así que aquí la vamos a detallar. Es muy parecida físicamente a la JBL One Compact. De verdad que sí, está pesadita. O sea, es un equipo que realmente estás pagando muy poco dinero por el rendimiento que trae. Suscríbete y en mi canal vas a ver videos de este altavoz y de más de 200 altavoces autoamplificados, y vamos a empezar a hablar de consolas, que ya hemos hecho varios videos, y de micrófonos. Así que suscríbete, activa todas las notificaciones y con esto gratis te llegará este contenido premium a tu celular para que lo veas en el momento que estamos haciendo el lanzamiento. Vamos a hacer un sorteo muy pronto para que estés pendiente. A continuación, realizaremos la medición del Precision Drive K8 en un ambiente aquí donde tenemos muy buena respuesta de frecuencia, o sea que la medición va a salir muy buena, ya que no hay ruidos, no hay nada. Y vamos a utilizar en el día de hoy un programa que me recomendó mi amigo ingeniero Marco Di Fedele de Italia, que se llama Open Sound Meter. Es gratis, no vamos a tener problemas de licencia como el Smart o ese tipo de cosas, o pagar una cosa costosísima. Bueno, vamos a medir. Perfectamente, hemos guardado entonces lo que sería la fase del Precision Drive K8, que está muy parecida a lo que son los altavoces de Electro Voice. Así que este altavoz prácticamente puede irse con el altavoces Electro Voice en un mismo lugar, tienen la misma fase. La respuesta de frecuencia es excelente en mi parecer para hacer un altavoz de este tipo, muy plana, muy uniforme. Me gusta mucho, es bastante confiable la verdad el sonido en esto, así que puede ser perfectamente para sonido en vivo. Me preguntará usted en este momento cómo me parece el sonido. Desde el primer momento en que escuché música, yo lo hice con mi hermano. Mi hermano es ajeno totalmente a la música, pero le gusta los grupos en vivo y disfruta mucho y pone su música personal en su habitación. Lo sorprendente que nos pareció el sonido de este equipo es algo que no esperábamos. El sonido se escucha muy transparente, se escucha con mucha profundidad los instrumentos. Los graves es algo que honestamente no resaltó de una forma espectacular. Tiene unos graves dentro del presupuesto que vale este altavoz. Son unos graves muy normales, no hay ninguna sorpresa en ello, pero sí se puede hacer la forma en que suenen unos graves bastante profundos, como lo vamos a mostrar enseguida en esta demostración. Dentro de lo que es la reproducción de sonido en vivo, fantástico. Vamos a en este momento a mostrar un video de una cantante en el cual usted va a apreciar cómo es la calidad. Fue grabado con un micrófono de precisión, de medición, para que usted más o menos perciba qué tal se oye. ¿Quién es esos ojos? ¿Para quién esa boquita? ¿Para quién esa sonrisa? ¿Para quién esos antojos? ¿Para quién es esa linda boca? ¿Para quién esos negros ojitos? ¿Para quién esos suspiritos? Suelta el listón de tu pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí, que beberé del perfume de tu piel, deslizando una rosa en tu cuerpo, provocando el amor. Mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti, me sigue preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así. Hemos hecho también pruebas de sonido con unos audífonos, micrófonos y binaurales, para que usted más o menos dé una percepción dentro del espacio tridimensional cómo se escucharía este altavoz. Bueno, en este momento estamos haciendo una prueba con el micrófono binaural que tenemos instalado en la cámara, solo para que usted perciba realmente cómo se escucha la voz en este Precision Drive K8. Se escucha fuerte, a ver. Este espacio es grande. Vamos a ver con un poco de graves, a ver qué tal. No
yo la vi. Dije si esa mujer, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 que está dura, mano arriba porque... La verdad, el sonido es muy uniforme, es muy claro, para presentaciones en vivo funciona muy bien, tiene una nitidez espectacular, definitivamente supera a sus competidores, como lo he mencionado nuevamente. No quiero imaginar cómo sonarán dos de estos altavoces. Tiene un volumen muy alto y a esto quiero hablar. Debido al avanzado procesamiento que tiene este altavoz, o sea, el computador, por así decirlo, interno de esta caja, el procesador está tan bien hecho que a máxima potencia es de los pocos de la categoría que no distorsiona. Creo que es el sonido más limpio a más alto volumen que he escuchado dentro de esta categoría de 8 y 6 pulgadas. Y no se escucha el inconveniente del ruido. Por acá sale el aire, como lo he mostrado en el video, y no se escucha ese ruido normal que se oye dentro de esta categoría, como un zumbido de tubo. Este se escucha absolutamente limpio, me hace recordar un poco del Makiton Go, solo que este tiene más volumen y más presión sonora. Suena escandalosamente fuerte a ratos. Lo he transportado a una vereda donde mi tío pues es aficionado a la música y tiene un excelente oído, diría que es mejor que el mío, y él también le dio el visto bueno de lo fuerte que se oye. De verdad tiene un sonido muy interesante. Lo he comparado con altavoces autoamplificados de más potencia. Vamos a mirar si hacemos un video más adelante de comparar este con otros altavoces, ya que pues lo tengo en mi poder. ¿Cómo le parece? Juan Carlos, ¿cómo te pareció el parlante? Víctor, El ingeniero gracias. Juan Carlos Castellanos. Gracias, Víctor, por invitarme a tu canal en YouTube. Esperamos que con esta demostración de hoy tengamos muchos, pero muchos más seguidores en tu canal y, lógicamente, más consumidores de esta magnífica cabina. Oiga, estoy aterrado. Es un producto extremadamente fabuloso. El sistema de procesamiento, el DPS, no, es que me deja sin palabras. A la competencia la considero una opción demasiado extraordinaria para traerla para acá, para Colombia. Espero que en el mercado asiático nos tengan en cuenta y lleguen bastantes acá para Latinoamérica para poder disfrutar de este excelente sonido de esta cabina. Me tiene impresionado su nivel de presión sonora, su bateaje, especialmente la nitidez de sus preamplificadores de micrófono. Como tal, la recomiendo a ojo cerrado para que la sigan solicitando aquí a través de Sonido Bestial. Quiero agradecerle a cada uno de los suscriptores y de las personas que vieron mis videos durante este año 2023. Estoy supremamente agradecido con cada uno de sus comentarios, sus vistas y cada uno de los segundos que usted invirtió viendo estos videos. Créame que estoy haciendo esto con mucho amor, con mucha dedicación y quiero hacerles el mejor contenido del mundo con respecto a sonido profesional. También les quiero desear un feliz año nuevo y una feliz Navidad a todos ustedes. De corazón, gracias, porque sin ustedes mi vida no cambiaría. Mi vida es mejor gracias a cada una de las personas que miran mis videos. Las conclusiones que saco del Precision Drive K8 son espectaculares. El único rival que tiene este altavoz es el Electro Voice Ibis 8 con respecto al nivel de presión sonora y calidad de sonido. A diferencia del Everse 8, que es muy complicado de manejar, pues este es más fácil y no necesita aplicación. Si necesitas un sonido muy profesional, el Everse 8 es el indicado para usted. Si usted necesita un sonido de igual calidad, casi de la misma potencia, pero con una calidad extraordinaria y un precio mucho menor, el Precision Drive K8. Este, lo voy a decir honesta y abiertamente, según mis evaluaciones, es superior al Bose S1 Pro, es superior al Makiton Go, es superior al HK Audio Move 8, es superior al JBL One Compact, es superior a absolutamente todos menos al Everse 8 en calidad de sonido y potencia. El sonido es súper claro, súper nítido, súper real, súper cristalino. La cantidad de efectos que poseen lo hacen muy fácil de utilizar. Observaron que la cantante se sintió súper bien. De verdad es un gran altavoz. Lo considero una joya dentro de mi colección muy preciada. Este altavoz nunca lo voy a vender.
porque de verdad es un regalo muy lindo que me ha mandado nuestro amigo Felix Wong de Precision Dry en China. Se lo agradezco de verdad. Espero que podamos seguir haciendo contenido. Como decían, es que usted, Electrovoice le paga a usted dinero, es que Electrovoice a usted lo compró. Pues déjenme decirles que si hay una marca que es capaz de hacerle frente a Electrovoice, es Precision Dry, y va a traer unos productos más baratos y de mejor calidad. Y no es por propaganda, no es por nada, sino que es honestamente la verdad. Entonces espero que esto que va a hacer Precision Dry ayude a las demás marcas a mejorar, cosa que lo veo difícil porque Precision Dry tiene toda su construcción en China, todo lo tiene dentro de la misma área. Para los que no saben, China es el país más avanzado con respecto a la construcción de cajas plásticas del mundo y tecnología de punta de algunas cosas de audio, aunque Europa siempre les lleva la ventaja en muchas cajas como KB2 Audio. De verdad, súper recomendado. La duración de la batería es la mejor de la categoría, 22 horas a volumen moderado, 11 horas a potencia moderada. Es increíble este altavoz, se los juro que es impresionante, me quedé enamorado. La calidad de construcción no es tan espectacular como el del Bose S1 Pro y el de Verse 8, pero por lo que estás pagando este precio, $550 al día de hoy, diciembre del año 2023, si usted está viendo este video en el 2024, no le sostengo ese precio, porque la moneda sube, cambia, etc. Les recomiendo, si lo van a comprar, en la descripción van a encontrar el número de Felix Wong para que se comuniquen directamente con él y le den las instrucciones de cómo hacer la compra de este espectacular Precision Dry K8. Me tiene enamorado este altavoz. Gracias a todos.